Hola. Espero que se encuentren bien. Les saluda con gusto la señora política. En el video de hoy, les presentamos un resumen de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma al Poder Judicial. Esta reforma, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, está actualmente en debate en la Cámara de Senadores. El presidente ha explicado cómo esta reforma busca fortalecer el sistema judicial y promover una mayor justicia y transparencia. También abordaremos las reacciones y el impacto en el ámbito político, incluyendo las diversas posturas que ha generado. Acompáñanos para un análisis detallado y entender mejor las implicaciones de esta importante reforma. No te lo pierdas. El bombazo de hoy, esto no lo transmite Televisa, ni Azteca, ni Fórmula, y mucho menos Aristegui. Los estudiantes toman las calles. Así llegan cientos de jóvenes al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para apoyar la reforma al Poder Judicial. Justicia para el pueblo. Muchas gracias, compañeros, compañeras, pueblo de México, por darnos esta cita con la historia. Por voto popular, reforma judicial, por voto popular. Queridos jóvenes, muy buenas tardes amigas, amigos, queridos jóvenes, mujeres, hombres que están aquí presentes. Nos da un enorme gusto, un placer que vengan hasta acá a expresar este sentir, este clamor que hemos visto por todo nuestro país en favor de la realización de una reforma al Poder Judicial de nuestro país. Porque es falso que con la reforma al Poder Judicial se inhiban o se pausen las inversiones. Pausa, inversión, reforma judicial. Así titula el diario Reforma el 22 de agosto pasado una nota destacada. Según el diario, ante la inminente mayoría de Morena en el Congreso y la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se pausan inversiones en Jalisco y Nuevo León. Reforma usa como fuente, una vez más, a su asociación favorita, México Evalúa, esta organización vinculada a Claudio X González y financiada por Estados Unidos. Según México Evalúa, se inhiben las inversiones por falta de certezas jurídicas y que esto tendría como consecuencia que estos activos salieran del país. Pero esto es falso. La reforma al Poder Judicial no frena las inversiones y existe, además, un clima de confianza entre los empresarios, tanto extranjeros como locales, para invertir en nuestro país. De acuerdo con el INEGI, la tendencia de confianza empresarial es mayor a la de 2019 y se recupera desde la pandemia, y que para el segundo trimestre de 2024 alcanzó 54.6% de los empresarios que confían y ven un momento óptimo para invertir en México. Aquí les dejamos una infografía donde se muestra que México es el 9º destino de inversiones en el mundo, según un informe de junio de 2024 de la Conferencia de la ONU para el Comercio y Desarrollo. Miren, vamos a ver en la pantalla que México ocupa el 9º lugar entre los 20 países más atractivos para inversiones. La campaña de datos falsos y tergiversaciones, mentiras, en contra de la reforma al Poder Judicial, ya sabemos que va a continuar y seguirán inventando. Ya no tienen el mismo efecto, pero no está de más desmentirlos. Saben que en la campaña en contra de la reforma judicial, la oposición y algunos grupos oligárquicos creen que se vale todo.
jueces que invaden facultades del legislativo, líderes estudiantiles o pseudo estudiantiles ligados a Claudio X González, por ahí un sobrino, columnistas que se reportan con una ministra de la Corte, que por cierto ya está en huelga. Vamos a exponer a los agoreros del desastre. Y bueno, esto solo es el inicio, porque vamos a ver lo que se acumule. Este fin de semana, 2 jueces ampararon a magistrados y jueces para que no se aprobara la reforma judicial que se discute en el Congreso, excediendo sus funciones, pues el artículo 61 de la Ley de Amparo señala que es improcedente cuando se trata de reformas constitucionales. En primer lugar, tenemos aquí a la jueza Marta Eugenia Magaña, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, quien el pasado sábado otorgó un amparo a trabajadores que impugnaron el dictamen de la reforma judicial que aprobó el lunes pasado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Y hay que, dicho sea de paso, la madrugada, más o menos alrededor de las 4 de la mañana, se aprobó el proyecto en lo general. Enhorabuena para el pueblo de México, esperemos la discusión en lo particular, pero regresemos a la jueza Marta Eugenia Magaña. El fallo de la jueza implica que dicho proyecto en lo particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura. Es decir, esta jueza pretendió invadir atribuciones del Poder Legislativo, pero le decimos es improcedente. La jueza es muy cercana, aquí lo vamos a ver, miren nada más esto, a la ministra Norma Piña, como consta en sus redes sociales, apoyó abiertamente a la candidata del PRIAN a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez. Aquí lo vemos, ¿me pueden pasar por favor? Hoy va por México, dice la jueza imparcial. ¿Cómo ven eso? También vamos a volver a las fotos, porque es amiga de la ministra Norma Piña. Vean nada más, con sus piñitas ahí en sus playeritas. Qué graciosas, Dios las hace y ellas se juntan, ¿no creen? Aquí las vemos juntas, casi abrazaditas, cachete con cachete. Incluso la jueza aquí nos muestra varios atuendos con su piña en la playera. ¿Por qué será? Miren, más allá de esto, a que pues claramente no es una jueza que se rija por el principio de imparcialidad, no es la primera vez que esta jueza hace uso de su investidura para torcer la ley. En abril de 2022, la jueza Magaña dictó una sentencia para pagar en un plazo de 48 horas más de 37 millones de pesos y la restitución del servicio de recolección de basura a la empresa PASA sin considerar repercusiones sociales y financieras del municipio. En ese momento hubo un comunicado también de parte de la presidencia municipal, porque esto era un daño al erario, no se podía solventar, pero la jueza le dio la razón a la empresa. Ya saben, lo que no suena lógico suena metálico. El otro caso, dejando un poco a Marta Eugenia Magaña, jueza de Morelos, es el de Felipe Consuelo Soto, juez tercero de distrito de amparo y juicios federales en Chiapas, que otorgó el amparo, del que hablábamos en un inicio, y dictó como medida cautelar detener la aprobación de los congresos de los estados de la reforma constitucional del Poder Judicial. Pero tampoco procede. Y miren, este es el caso de los jueces, pero vamos con otro caso que también vimos el día de ayer. Es un episodio picaresco de los defensores del Poder Judicial. Este es protagonizado recientemente por la columnista del Financiero, Lourdes Mendoza, y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat. Debido a un error de la mismísima Lourdes Mendoza, colaboradora del Financiero, ADN 40 de TV Azteca, Revista Vértigo, Eje Central y La Lista News,
Ella compartió una captura de pantalla de WhatsApp de la conversación con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, a quien Mendoza le pide el visto bueno para publicar su columna en El Financiero, como si de su patrona se tratara. Miren, vamos a ver lo que dice el chat. Y hay que hacer otra vez la precisión de que esto fue filtrado precisamente en los estados de WhatsApp de Lourdes Mendoza. Esto es público. Aquí con nombre y apellido. Dice, le contesta a su columna la ministra Margarita Ríos Farjat: le dieron un gran espacio en El Financiero, Lourdes, excelente. Así le dice. Y luego le responde Lourdes Mendoza: gracias, ministra, el miércoles vuelvo con el tema. En la noche se la mando para visto bueno. Por favor, manitas de por favor. Y luego le vuelve a responder Margarita Ríos Farjat y le dice: sería interesante platicar con sus amigos del Financiero, ya ahí como pidiendo que la entrevisten o algo. Y se pone a su disposición, no solamente le pidió el visto bueno Lourdes Mendoza a Margarita Ríos Farjat, sino que pues ya que vas por ahí, no te vayas de vacío, y le dice: usted dígame y yo lo organizo de inmediato. Bueno, debido a esto y al error de la columnista que compartió su conversación con la ministra pidiendo su aprobación, su visto bueno, ¿no les parece que este chateo es interesante? Bueno, pero si vemos la columna lo vamos a entender mejor. Aquí ella tituló: Puebla aguanta, los estudiantes se levantan, dedicado al éxito arrollador de la movilización de estudiantes contra la reforma judicial, que más bien eran unos veteranos agarrando una pancarta, llevados ahí, y que pues básicamente llevaron a algunos jóvenes que sí mostraron su desconocimiento y su profunda desprecio por el pueblo de México y la democracia. Pero bueno, ese es tema de infodemia, que ahorita lo vamos a ver. 5 mentiras que marcharon en contra de la reforma al Poder Judicial. 1. Falso que la reforma al Poder Judicial provocará una dictadura. 3 poderes es democracia, 1 solo es dictadura. Claro, no estamos a favor porque vamos a perder nuestra democracia. Me preocupa mucho que de la noche a la mañana tengamos una dictadura. La reforma no propone la desaparición de ninguno de los 3 poderes de la Unión, ni el cambio del régimen político establecido en la Constitución. Por el contrario, propone el fortalecimiento del Poder Judicial a través de un método democrático, es decir, la elección de jueces, magistrados y ministros. Además, establece una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Falso que cualquiera, incluso delincuentes, pueden ser jueces, magistrados y ministros. Mi justicia va a estar en manos de alguien que está ahí porque es popular y no porque está preparado, ¿no? Las personas que sean propuestas para ser jueces pueden provenir de un partido político, de un grupo empresarial, o puede provenir incluso del crimen organizado. La reforma del Poder Judicial abre la puerta a que cualquiera pueda ser un juzgador, dígase violadores, asesinos, narcotraficantes. La reforma al Poder Judicial establece requisitos para ser electo magistrado, juez o ministro, entre los que destacan ser al menos licenciado en Derecho, calificaciones mínimas en las disciplinas del derecho afín a la candidatura y experiencia. Además, la reforma plantea la creación de comités de evaluación que seleccionarán los perfiles. Será facultad del Senado recibir las postulaciones y verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y las leyes. 3. Falso que la reforma al Poder Judicial provocará pérdida de derechos y elimina el amparo. Todo lo que pretenda el Poder Ejecutivo se va a cumplir. No va a haber más derechos fundamentales o una defensa para los derechos fundamentales, los derechos humanos. Principalmente la pérdida de los derechos, la pérdida del amparo, que es para nosotros tan importante. La reforma al Poder Judicial no propone la desaparición del amparo ni la modificación de la Ley General de Amparo.
Tampoco se propone la eliminación de algún derecho concebido en el título primero de la Constitución Política. Por otro lado, garantiza los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. 4. Falso que un partido político seleccionará a los jueces, magistrados y ministros. El presidente saliente y la presidenta entrante van a terminar poniendo a todos los jueces, magistrados, ministros, los van a tener en la bolsa. Con una influencia tan importante como la que se tiene desde la presidencia, pues es evidente que las listas que van a prosperar son las postuladas por la presidencia en el ámbito federal y por los gobernadores en los ámbitos locales. La reforma prohíbe explícitamente que los partidos políticos realicen actos de proselitismo a favor de alguno de los candidatos a jueces, magistrados y ministros. Por otro lado, serán los ciudadanos, no los partidos políticos, quienes elegirán a través del voto directo a los magistrados, jueces y ministros. 5. Falso que el pueblo es ignorante y que no entiende la reforma al Poder Judicial. La gente ni siquiera sabe qué es el Poder Judicial, la gente no entiende qué hace el Poder Judicial. El pueblo no sabe ni escoger pareja y quieren escoger un juez. Las personas, honestamente, pues ya vimos cómo funcionan los presidentes municipales, los regidores, los diputados, no sabemos elegir eso. Porque creo que la gente es muy fácil de manipular, la gente es muy fácil de convencer de una ideología. Si el día de mañana la población, que para empezar no conoce quiénes son sus concejales, sus diputados locales, federales, senadores, pues entonces, ¿qué nos hace creer que van a saber a escoger a quiénes van a ser realmente los correctos impartidores de justicia? La afirmación realizada por miembros del Poder Judicial, estudiantes de Derecho, políticos y comentaristas parte de que ellos tienen la razón y que todos los demás son ignorantes, despreciando la opinión de las personas por el solo hecho de no coincidir con ellos. Por otro lado, olvidan que según la Constitución, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Infodemia. Pues es parte de un proceso de transformación, de cambio, que siempre genera inconformidad, reacciones. De ahí viene, repito, la palabra, el término reaccionario. Es que cuando hay una acción transformadora, pues hay una reacción. Entonces, hay un grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial y no tienen ningún fundamento, ni moral, ni legal, ni político. No tienen fundamento moral porque es de dominio público. La mayoría de los mexicanos sabe de que impera la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros, sí, con honrosas excepciones, pero la mayoría representan a las mafias del poder económico y también del crimen organizado. Entonces, ¿cómo defender la corrupción? Y he dicho y voy a seguir repitiendo que es entendible, no aceptable, el que defiendan privilegios. Están solicitando festejar el Día de la Madre, ¿no? Con bombo y platillo, un bono, 24 millones de pesos. Pues yo creo que cada quien acompaña a su mamá y a su familia y de sus propios salarios o recursos la festeja, ¿no? Pero ¿por qué el pueblo de México les va a pagar el festejo a las mamás de los jueces y los magistrados? Y luego tenemos el estímulo del Día del Padre, por si no pueden celebrar el Día de la Madre, está el Día del Padre, es la partida 15412, está acá. Son 26 millones de pesos para que festejen el Día del Padre. Y luego están solicitando pagos por riesgo, que son bonos, por 1.177 millones de pesos. Nosotros estamos de acuerdo en que existan bonos de riesgo para los jueces y magistrados en materia penal, por el tipo de casos que llevan, pero no que sean bonos indiscriminados por riesgo. Hay quien claramente no corre riesgos. Y luego algo notoriamente ofensivo, además de los lentes, están solicitando en la partida 15903 235 millones de pesos para vestuario. Acá está.
Y en el Poder Judicial de la Federación no hay uniformes, no es como ir al banco y encontrar a todo el personal uniformado. Es un depósito que se realiza a las cuentas de los jueces y magistrados. Pero no es para los trabajadores. Pues hay secretarios, pero el grueso se lo lleva la cúpula del Poder Judicial. ¿Y de cuánto estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de privilegios? Sí, todavía no termino, mira, ahí te va. Están pidiendo también 900 millones de pesos para traslados. Pues yo creo que en el país cada trabajador paga por su traslado al trabajo. Y 282 millones para no ir solos en los traslados, para que los vayan escoltando mientras se trasladan. Ahí vemos al señor Diego Valadez, a ver si lo pones, defendiendo al Poder Judicial. Pues lo entiendo, lo comprendo, porque él pues no fue electo por el pueblo, a él lo nombró Salinas y duró como ministro 7 meses y luego Zedillo le otorga una pensión vitalicia de 250,000 pesos mensual. Lleva 30 años recibiendo una pensión de 250,000 pesos mensuales. Más, como es famoso, que no quiere decir que sea inteligente o que el ser famoso sea sinónimo de ser honesto, recibe otro tanto de la UNAM, que es de lo más lamentable, además tomando en cuenta lo que gana un maestro de asignatura. Él gana también 250,000 pesos mensuales en la UNAM, pero también cobra en la Universidad de Sinaloa. Pero como es eminencia, es miembro del Colegio Nacional y también cobra. Entonces, ¿cómo no va a defender sus intereses fingiendo, simulando de que le importa mucho el Estado de Derecho? No, le importa el Estado de chueco, de cohecho. Pero así como él, otros, ya sea porque participan en la corrupción, en la red de componendas, de complicidades que existe en el Poder Judicial, o por cuestiones ideológicas, por conservadurismo, porque les caigo mal o les caen mal los plebeyos, porque son también muy clasistas los conservadores, ya lo hemos dicho muchas veces, y racistas. Entonces, bueno, es entendible, pero no tienen razón, repito, moral, legal. La Constitución es muy clara, las leyes. Primero inventaron lo de la sobrerepresentación. Aguilar Camín se fue de vacaciones, un intelectual orgánico, que también es comprensible que esté enojado porque recibía dinero de los anteriores gobiernos. Ahorita vamos a poner cómo se llevaba con Carlos Salinas, cómo le ponía: don Carlos, ayúdenos, y el dinero que recibía. Entonces ese está muy enojado porque ya no existe esa corrupción, porque estamos en un proceso de transformación en el país que urgía, porque estaban destruyendo a México. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una transformación, y sí, radical, entendiendo que la palabra radical viene de raíz, arrancando de raíz los privilegios, la corrupción. Y claro que esto molesta y se sienten afectados en sus intereses porque pierden privilegios, pero todos debemos de poner por delante, por legítimos que sean, nuestros intereses personales. Siempre tenemos que pensar en el interés general, en el interés colectivo, en el interés del pueblo, en el interés de la nación, en mantener en alto la moralidad para que continúe la fama de nuestro gran país, México.
Entonces, aquí está, pero... sí, sí, por ejemplo. Entonces, él está opuesto. Voy a tu pregunta, o sea, sobre estos recursos de amparo. ¿Qué validez tienen? Pues ninguna validez. Es lo mismo. Es una intromisión desesperada, un exabrupto. ¿Cómo una juez va a detener? ¿Con qué fundamento legal detiene un proceso en el Poder Legislativo? ¿Cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo? ¿Para qué es el Poder Legislativo? Para elaborar leyes, y es muy claro de que tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo se establece que es una facultad del Congreso reformar la Constitución y que la Ley de Amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional. Bueno, hay tesis sobre eso, jurisprudencia, pero ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad. Pues no va a suceder nada, no está sucediendo nada, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado. Ayer se manifestaron muy pocos, y qué bien que se manifiesten y que hoy vuelvan, y mañana y pasado. Y ayer, imagínense, los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga, también sin ningún fundamento legal. ¿Apoyaría que sea sin remuneración? Con goce de sueldo, porque cuando hay una huelga en una empresa, los trabajadores, después de hacer un procedimiento ante tribunales laborales, presentan un escrito, un emplazamiento a huelga. Hay todo un procedimiento que establece la ley y puede llegarse a una conciliación entre las partes, hay prórrogas, y ya, si no hay opción, pues se declara la huelga, pero a partir de ahí ya no se cobran salarios. ¿Apoyaría, presidente, que permíteme, se haga es que esto es muy interesante. sin remuneración? Sí, no se cobran los salarios. Tan es así que cuando se levanta la huelga, cuando se llega a un acuerdo, uno de los puntos de la negociación es si se pagan los salarios completos o una parte. Así es, se sabe. Pero estos señores, que son los principales, deberían ser los principales guardianes, defensores de la Constitución, de las leyes, no hacen nada de eso, sin ningún fundamento legal, y declaran que están en huelga. Yo aquí abro un paréntesis y diría que hasta descansa uno, porque es parte de mi experiencia cuando estuve en la oposición y las cosas eran distintas. Entonces había el bloque PRI-PAN mayoritario. Esto de que cambian la sede, todas las reformas privatizadoras que se aprobaron en el tiempo del periodo neoliberal por el PRI, por el PAN, se aprobaron en sedes alternativas, en Banamex, en la madrugada. Nada más que todo eso se olvida. No vamos a escuchar a Azucena
Urestegui hablando de eso, ¿no? O el propio Ciro, López Dóriga, Lore de Mola, no, ese les olvidó. ¿Cómo aprobaron la llamada reforma educativa? La aprobaron en San Lázaro. No. ¿Cómo aprobaron la reforma privatizadora en materia energética? Lo mismo, una sede alterna. Entonces, nada más que ahora se convirtieron en paladines de la legalidad, de modo que están saliendo muy bien las cosas. Y les decía que cuando estábamos nosotros luchando en favor del pueblo, en contra de esas reformas, que en realidad eran contrarreformas, porque todas esas reformas aprobadas por el PRI y el PAN en el periodo neoliberal, todas fueron en contra del pueblo de México y a favor de una minoría rapaz, los mismos que ahora no quieren estos cambios. Bueno, pues cuando tenían mayoría los conservadores, y era una aplanadora, y nosotros éramos oposición, recuerdo de que yo me preocupaba mucho cuando iniciaban los periodos ordinarios de sesiones, porque ahí venían las reformas a la Constitución, todas en contra del pueblo, y descansaba cuando se terminaba el periodo ordinario y iniciaba el periodo de receso, el extraordinario, ya sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. Era un descanso porque mientras estuviesen reunidos ellos, estaban en espera de que les enviaran ni siquiera del gobierno, sino del bloque de mandones de la oligarquía, las reformas, incluso del extranjero, porque en ese tiempo la agenda política y la agenda del legislativo ni siquiera se definía en México, era lo que enviaban los organismos financieros internacionales y que se aplicaba en todos los países del mundo, las llamadas reformas estructurales, la privatización del petróleo, la privatización de la industria eléctrica, la privatización de la educación, la privatización de la salud, el congelamiento de los salarios. Entonces, una corte así, pues cuando menos nos va a dar la tranquilidad, una corte que está en huelga, de que no van a tomar decisiones en contra del pueblo, y los jueces y los ministros pues ya no van a estar liberando a delincuentes ni van a estar dándole la razón a los potentados, porque en los hechos, en la realidad, ellos no imparten justicia en beneficio del pueblo. Ellos están defendiendo a los grupos de intereses creados. Entonces, no hay razón para preocuparse. Yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial y que no se olvide de lo que se trata es de que el pueblo elija a jueces, a magistrados, a ministros. ¿Cómo se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente? Es lo mismo. Y para que uno pueda ser candidato necesita uno reunir requisitos. A mí me desaforaron porque querían que yo no cumpliera con el requisito de no tener antecedentes penales. Eso era lo que quería Fox y el
presidente de la Corte y todos los ministros. Por eso me destituyeron, porque si se tiene antecedentes penales, si se tiene un proceso abierto, no puede uno ser candidato. Inventaron que había yo violado un amparo en la construcción de un camino para comunicar un hospital y que por eso me desaforaron. Pero en el fondo lo que querían era que no apareciera mi nombre en la boleta. Y para que no apareciera mi nombre en la boleta, tenía yo que estar sujeto a proceso judicial. Entonces, ese era el propósito, ese era el fondo del asunto, esa complicidad entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahora, lo que se busca es, vamos a que los abogados con requisitos que están establecidos como se está planteando, pues tienen que ser abogados. Imagínense ese muchacho que dice, ¿cómo? Porque es seguramente de familia conservadora y muy clasistas y racistas, que es todo lo que está saliendo, pero qué bueno, para poder reafirmar la grandeza cultural de México. Es un orgullo, un timbre de orgullo, es decir, soy naco, soy pueblo, naco de Totonaco, de la gran cultura totonaca, la de Tajín, Veracruz, que floreció en las costas del Golfo. Soy chinto, tabasqueño. Me siento muy orgulloso de mis raíces indígenas, de lo que tengo culturalmente, de mis antepasados mexicanos. Me siento muy orgulloso de eso. Además, imagínense, grandes culturas, aquí lo vemos, grandes civilizaciones, con todo respeto, y lo decía Vasconcelos, José Vasconcelos, ahí está en su libro, Ulises Criollo, búsquenlo, cuando se peleaban de niños, porque él estuvo allá en la frontera, en Piedras Negras, ahí estudió, y estudió también en Campeche. Él era originario de Oaxaca, gran intelectual. Así es que estudiaban y se peleaban los niños, y los niños estadounidenses insultaban diciendo que sudábamos mucho los mexicanos, gris, éramos grasosos y frijoleros, sí, y otras cosas más. Y en la defensa, dice Vasconcelos, que ellos comentaban, nosotros tuvimos universidad antes que ustedes, en México había universidades antes que ustedes. Don Pepe Iturriaga decía que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en México había universidades. Nada más para que ya también hagamos a un lado los complejos, ya, porque estuvieron a muela y a muela y a muela, no puedo hacer otras cosas. Con eso, ¿no? Complejo de inferioridad, pero no, México es una gran potencia cultural. Entonces, este niño, este joven, dice, hasta lo pueden poner ahí, dice, si no sabemos escoger, ¿sí?, nuestra pareja, o no saben escoger a su pareja, ¿cómo van a poder escoger a un juez? Y el otro que dice, van a llegar delincuentes. Ay, hermanito, mi primo hermano, si supieras. No van a llegar, lamentablemente ya están ahí, pero eso es otra cosa. Pero justo la pregunta, presidente, que le estaba haciendo, perdón, es si usted apoyaría la propuesta de que si se van a huelga o si están en huelga no haya remuneración en el tiempo que lo está. Y por otro lado, no, eso
eso lo resuelven ellos. O sea, yo a lo que voy es que cada vez muestran más el cobre. Si yo ya ni debería de estarles recomendando nada, ganan 4 veces más que yo, y ya les estoy dando consejos. O sea, no, es que todo eso que están haciendo es ridículo. O sea, están degradando la institución que representan. Ojalá y respiren profundo y se tranquilicen, se serenen, porque además cuando uno lucha por convicciones, por causas justas, uno no puede claudicar. Vamos a suponer, como los mismos abogados dicen, aceptando sin conceder, que bloqueen, que se lleve más tiempo. Pues no va a cambiar nuestra postura, que es la postura de la mayoría de los mexicanos. Pero ya en el caso muy remoto de que logren convencer a millones de mexicanos, que no se vio, porque el pueblo es muy responsable, muy sensato, no se van a poder manipular a tanta gente, pero vamos a suponer que se llenan las calles y se bloquean todas las sedes, gran movilización, y no se pudo. Pues ya cumplimos. Yo ya me voy en poco más de 20 días y me voy con mi conciencia tranquila, porque ya se llevó a cabo la reforma al Poder Ejecutivo, ya se llevó a cabo la reforma al Poder Legislativo, porque la gente votó para que siga la transformación. Por eso hay mayoría de diputados, de senadores. Bueno, falta. Es necesaria, justa y necesaria la reforma al Poder Judicial. Los hombres más influyentes en lo económico, en lo político, los medios. Es que escucha uno la radio, ve uno a la señora Azucena o a cualquiera de los comentaristas, todos en contra. Es una campaña no más extensa o intensa que la que viene desde hace un año, pero le siguen en Radio Fórmula, todos, las televisoras. Estaba yo viendo a Zuckerman, que una vez me confesó que él era neoliberal. Pues sí, lo entiendo, ¿no? Pues yo soy neoliberal. Ah, pues está bien, sigue usted su camino, yo no. Pero es conductor de un programa de televisión. ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está el pluralismo, el profesionalismo, el informar con equilibrios? Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Además, al mismo tiempo hay movimientos estudiantiles. Esos fueron ignorados ayer por los medios convencionales, pero hubieron marchas defendiendo la reforma judicial en varios estados. ¿Por qué no pones unas fotos? Vamos a aprovechar, porque si no, la gente no se entera. Pero me gustó mucho, por ejemplo, que salieron jóvenes en Veracruz a favor de la reforma. Así es. Y muchos en todos los estados. Y creo que mañana va a haber otra movilización. Nada más que cuiden, que todo sea pacífico, respetuoso. Si se pueden, en los momentos de más represión, y para evitarla y no caer en provocaciones, se echó a andar una gran marcha del silencio.
Cuando el 68, también cuando el desafuero, salieron como 1 millón de personas a la calle y fue en silencio. El silencio es una fuerza muy poderosa. El movimiento no violento, la no violencia. Miren Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca. Esto no lo sacó Radio Fórmula, ¿no? Ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen, ni Ciro. Miren, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Durango, Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Sinaloa. Pues yo creo que esto ni lo saben los legisladores, nada más para que sepan que no están solos, no están solos, no están solos, no están solos. Tamaulipas, Toluca, Tlaxcala, Yucatán, Tabasco, ay, mojo maestro. Bueno. Presidente, en este mismo tema, preguntarle, porque ya se presentó una iniciativa en el Senado de la República para extinguir este privilegio de las pensiones vitalicias a los ministros y ministras en retiro. Pues se sabe que no solo es el caso de Diego Valadez, sino también, de acuerdo con información de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros, son más de 30 los que reciben esta pensión vitalicia, incluidas 13 viudas. Pero también otro que llama la atención es el caso de Eduardo Medina Mora, quien fue titular del CISEN, bueno, entre otros cargos que tuvo en la vida pública, y que salió de este cargo a los 4 años, 4 meses, justamente por un tema de presunta corrupción, que no era su patrimonio acorde con sus ingresos. Él también forma parte de esos privilegiados. Preguntarle si no es tiempo también de revisar las otras pensiones vitalicias que tienen este cariz de privilegio. Por ejemplo, en el Banco de México se le sigue pagando una pensión vitalicia a Ernesto Zedillo y a otros exfuncionarios de ese nivel, y en NAFIN se le paga a José Ángel Gurría también una pensión vitalicia. Si no es momento de revisar estos privilegios de forma pareja y contundente para acabar con pues este dispendio del dinero público. Nosotros vamos a terminar de impulsar las 20 iniciativas de reforma y faltan, desde luego, otras que se tienen que llevar a cabo para ir corrigiendo todo lo que se impuso durante el periodo neoliberal, porque el neoliberalismo, cuando menos en México, sin duda es sinónimo de corrupción, porque fue llevar a cabo reformas a la Constitución del 17 que tenía una orientación social, de justicia social. Es la primera Constitución que establece los derechos sociales en el siglo XX, la primera Constitución en el mundo. Y en el periodo neoliberal la modifican, la reforman y le quitan su esencia popular y revolucionaria. No voy a dejar de mencionar que todas las reformas que hicieron en el periodo neoliberal fueron para perjudicar al pueblo y para beneficiar a una minoría, para legalizar el saqueo, el robo, la corrupción. Es más, ahora mismo lo podemos ver, para que tengamos una idea del por qué se requiere llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y otras, para devolverle a la Constitución lo que fue en sus orígenes, la ley de leyes que procuraba la justicia, la igualdad, la libertad, la democracia, la soberanía. A ver si no pones de favor, Jesús, todas las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, las tenemos por ahí en mi último libro, un repaso, y me gustaría que me dijeran cuáles reformas
ustedes conocen que se hayan hecho en beneficio del pueblo. Entonces, hace falta más, hemos avanzado. Bueno, ni siquiera estaba en la Constitución, o mejor dicho, se quitó de la Constitución el que la corrupción era un delito. Se reformó con Salinas el Código Penal, pero lo más reprobable es que se reforma el Código Penal para que no se considere como delito la corrupción y al mismo tiempo se empieza a hablar de que se va a crear un organismo anticorrupción, de estos organismos autónomos que sirvieron nada más de parapeto, de pantalla. Incluso hasta se legisló para crear la Fiscalía Anticorrupción, pero no era delito la corrupción. Y qué casualidad que se modificó el Código Penal en 1994 con Salinas. Y así todos los cambios. Pero ahora, pues los del Poder Judicial ya ni siquiera se apoyan en la Constitución, en las leyes que ellos ajustaron en favor de los intereses minoritarios, sino ahora sin ley, sin tener facultades, quieren imponerse y detener todo un proceso democrático en el país, porque la gente, la mayoría, quiere participar democráticamente y quiere elegir a los jueces y quiere elegir a los magistrados y quiere elegir a los ministros y se oponen a eso, no quieren que la gente participe. ¿Tienen algo de eso? Está la lista de Salinas, de las dos páginas del libro. Las dos, desde el principio. Sí, desde que entra Salinas, está desde antes. Miren, lo voy a leer. Otro hecho relevante es que desde el gobierno de Salinas se llevó a cabo en la práctica la fusión del PRI y del PAN, que en esencia representan los mismos intereses. Esto ya está internalizado, es de dominio público. Para demostrar esto último, porque todavía hay escépticos que se hacían o estaban dormidos, conviene subrayar que durante el periodo neoliberal los legisladores del PRI y del PAN, que se autodenominaban representantes populares, aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes solo en beneficio de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. Veamos la complicidad del PRI y del PAN reflejada en estas modificaciones a la Constitución y al marco jurídico para legalizar el influyentismo, las injusticias y la corrupción. En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 89-94, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Aquí empieza la piñata. Entregaron cientos de empresas, entregaron Teléfonos de México, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, privatizaron el ejido. Todo eso contrario a lo que establecía en su origen la Constitución del 17. El 27 de junio de 1990, ambos partidos reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y de crédito. Esa fue una reforma. El 6 de enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Acabaron con la propiedad social, con la propiedad comunal, con el ejido, modificando el 27 de la Constitución. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera
para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, es decir, llegaron a entregar en el periodo neoliberal más de la mitad de nuestro territorio para la explotación minera. Ni en el porfiriato se enajenó tanto suelo patrio. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales, es decir, quitaron los impuestos a la extracción de minerales, algo que no sucede en ningún país del mundo, el que no cobren impuestos por la extracción del oro y de la plata. Pues eso se hizo en este periodo neoliberal. Esto ya se corrigió, ahora sí tienen que resolver. ¿Saben qué logramos en el sexenio? Nada más por el cobro de extracción de minerales, sin modificar la ley, como 40,000 millones de pesos. ¿Para qué sirvieron esos 40,000 millones? Fueron esos 40,000 millones, los dedicamos a darle mantenimiento a 175,000 escuelas públicas. Se les entregó ese dinero a las sociedades de madres, de padres de familia, para que le dieran mantenimiento a las escuelas públicas. Esto no ingresaba por estas modificaciones a la hacienda pública. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Vendieron en la época de Salinas Cananea, en Sonora. Además, en ese sexenio entregaron 6,600,000 hectáreas, 6,600,000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 consorcios del país. El 22, aquí miren, en 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas. Muchos ejidatarios, pequeños propietarios, ni siquiera saben todavía que ya lo que está debajo de sus tierras ya fue concesionado para la explotación minera. Nada más que ya nosotros no hemos dado ninguna concesión y como se cobran ya los impuestos, al contrario, están devolviendo los títulos de concesión, que además se usaron para la especulación financiera, porque ¿cuándo van a terminar? ¿Cuándo terminarían de explotar 90 millones de hectáreas en minería? Nunca. Casi la mitad del país, que tiene 200 millones de hectáreas. El territorio nacional entregaron 90. Pues ¿cuándo termina? Nunca. ¿Qué hicieron? Recibieron las concesiones y se dedicaron a la especulación financiera. Ni siquiera invirtieron nada. Un poco lo que sucedió cuando entregaron las concesiones para la explotación del petróleo con la llamada reforma energética. 110 contratos entregaron con el licenciado Peña Nieto. ¿Saben cuántos de esos 110 contratos están produciendo? 3. Eso fue el resultado de la llamada reforma energética en materia de petróleo. Decían que iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto se está extrayendo de los 3 campos exploratorios privados? 30,000 barriles diarios. Ni siquiera en el porfiriato se llevó a cabo una enajenación tan descarada de suelo patrio. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores del PRIAN aprobaron la reforma a una ley secundaria. Esto es interesante para los que hablan de legalidad, los constitucionalistas, que nunca dijeron nada. Se reformó una ley secundaria, no la Constitución, el 22 de diciembre del 1992, en contra de la Constitución, que permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. No podían hacerlo. Estaba limitada la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad,
como empresa pública. Y aquí abrieron. En ese entonces echaron a andar toda una campaña en los medios, que siempre han sido alcahuetes de estos corruptos, amenazando, difundiendo miedo de que nos íbamos a quedar sin luz y que era necesario privatizar, al grado que cuando llegamos, solo el 38% de la energía eléctrica, después de esto, avanzaron tanto en la privatización que ya la Comisión Federal solo generaba el 38% de toda la energía eléctrica que se consume en el país. Ahora ya recuperamos, ya se rescató la Comisión Federal de Electricidad y hemos garantizado que no aumente el precio de la luz. Hoy tales empresas venden a precios elevadísimos a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares. En ese entonces, cuando escribí 46% de la energía eléctrica que se consume en el país. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas, ya lo expresé. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la gratuidad de la educación solo a nivel de primaria y secundaria y se dejó al mercado la educación media superior y la educación universitaria. Desde entonces, alrededor de 300,000 jóvenes eran rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, con el pretexto. ¿Qué estamos pagando ahora por esto, por esta política de privatizar la educación? No tenemos en México los médicos ni los especialistas que requiere el país, porque se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina. Hasta ahora es que estamos abriendo más escuelas de medicina, de enfermería, pero tenemos que contratar médicos especialistas para poder cubrir toda la demanda de salud del país, sobre todo para garantizar que haya especialistas en los hospitales más apartados de México. Pero todo esto significó reformar la Constitución. El 18 de marzo de 1895, la mayoría del PRI, 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15% para los jóvenes. Nada más que vean una foto, una roqueseñal. ¿Mande? Lo ampliamos más. O sea que empieza arriba. Pues, el 12 de mayo. Del 10 al 15, el aumento del IVA. Díganme, o sea, luego me van no ustedes, va a quedar de tarea que nos digan cuáles fueron las reformas a la Constitución en beneficio del pueblo durante el periodo neoliberal, por la nostalgia, ¿no?, que prevalece. ¿Quién quiere que regrese esto? El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Es la privatización de los ferrocarriles nacionales que llevaban siglo y medio. O sea, acabaron. A ver la roca. Mira, eso no la puedo hacer yo. No, déjala. Es que ahorita a favor 290, en contra 173, que hablan, ¿no?, ahora de la aplanadora. Este señor fue gobernador de Nuevo León y participó en el fraude cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Siendo del PRI, le ayudó al PAN y ya luego el PAN le ayudó al PRI cuando el licenciado Peña Nieto. Todo esto para los jóvenes, ¿no?, porque hay mucha desmemoria. Miren lo que decía Zedillo, que eso estaba de moda en ese entonces. No me ha temblado la mano para tomar las decisiones que salvarán la economía. Tenían otra. Tenemos que ajustarnos el cinturón. Y siempre el que se ajustaba el cinturón
o al que se le ajustaba el cinturón era al pueblo. El gobierno no se ajustaba el cinturón. Pues con Zedillo es que desaparece, por poner un ejemplo. La Suprema Corte quitan a todos los ministros de la Corte y los manda a su casa, pero con una pensión vitalicia de 250,000 pesos mensuales. A esos no se apretaban el cinturón. Entonces se privatizan los ferrocarriles. Tan descarado fue este atraco que al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. O sea, termina, les entrega los ferrocarriles, termina su mandato y se va a trabajar a esa empresa extranjera. El 23 de mayo de 1996, legisladores de ambos partidos aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, las AFORES, lo cual permitió entregar el manejo de las pensiones a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, administradoras de fondos para el retiro, AFORES, y con ello la administración sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad a los derechohabientes. Sobre esto lo corregimos ya, porque las comisiones que le cobraban a los trabajadores por manejar sus pensiones eran de las más altas del mundo. Y hicimos una modificación a la ley y logramos reducir el cobro de comisiones. Y desde que se redujo el cobro de comisiones, han habido ahorros, a ver si no me equivoco, como del orden de 30,000 millones de pesos en favor de los trabajadores. Lleva 2 años de aprobada esa ley, creo que 3. Fue en el 2020. Esto lo corregimos. Sí, los costos de la intermediación se redujeron, pero no solo eso, ya se creó el Fondo de Pensiones del Bienestar, porque esta reforma significó de que un trabajador no se iba a jubilar con el 100% de su sueldo, sino con el 30% de su sueldo. Por eso, díganme qué reformas fueron para beneficiar al pueblo de México durante el periodo neoliberal. Ninguna. El 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre de 2018, esta deuda rebasa el 1.200.000 millones de pesos. Y de 1995 al 2018 se han destinado solo para pagar intereses más de 800,000 millones de pesos del presupuesto nacional. La pregunta es, ¿estos recursos hubiesen, o mejor dicho, la observación es, nada más con el pago de estos intereses, 800,000 millones de pesos, hubiese alcanzado para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo? Se ha pagado de intereses, porque esto es hasta el 18, como 1.300.000. Es la suma de lo que se invirtió en el Tren Maya, en el tren del Istmo, en la refinería de Dos Bocas, en el aeropuerto Felipe Ángeles, y sobra, para que vean lo que significaron estas reformas. Sí, estamos hablando nada más de intereses, porque son alrededor de 40, 50,000 millones de pesos por año de pago de interés, para salvar a los de arriba y convertir las deudas de ellos en deuda pública. Cuando esto, estábamos nosotros en la oposición, luchábamos solos. ¿Ustedes creen que Televisa o Azteca o Imagen o El Reforma o Excelsior o Milenio o Universal defendieron el interés general, el interés del pueblo? Nada, apoyaron este robo. Por eso siempre hablamos de delincuencia de cuello blanco, porque ya nos tenían también mal acostumbrados, o ya nos habían metido en la cabeza de que el ratero, el ladrón, era el que se robaba una gallina, que se robaba un cilindro de gas, que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad, los saqueadores de México. El 8 de diciembre
A ver, estas eran las comisiones. Y aquí empieza la reforma. Y miren lo que han bajado. Y esto es lo que han ahorrado. Yo decía 30,000. No, son 166,000. Ah, sí, pero el 24. Sí, no me 41,000. Pero fíjense, cuando tomamos la decisión, dijimos, vamos así cobraban. Y los más bajos entonces eran Chile, Estados Unidos y Colombia. Entonces dijimos, vamos a poner una fórmula que tiene la ley equivalente a la media de lo que cobran en Chile, Estados Unidos y Colombia. Y este es el resultado. Robo se llama eso, en despoblado, a la vista de todos. ¿Cuándo los medios informaron sobre esto? ¿Cuándo el Poder Judicial, los jueces, los magistrados, los ministros intervinieron? Y claro que habían amparos y controversias y siempre las rechazaban. Ahora vamos a verlo. Continuamos. 12 de diciembre. Lo del FOBAPROA, sí. Ya lo dije. Así lo damos. 8 de diciembre. Aquí el 8 de diciembre del 2005, ya durante el foxismo, PRI y PAN reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Y esto implicaba mantener la condonación de impuestos. ¿Cuánto tiempo engañaron de que los que se buscan la vida como pueden, los ambulantes, los que ponen un pequeño negocio, eran los causantes de que no se recaudara, de que no se lograran finanzas públicas sanas, fuertes? ¿Cuánto tiempo engañaron diciendo eso? Que había que aumentar el padrón de contribuyentes, cuando lo que sucedía es que los de arriba no pagaban impuestos, se les condonaba el pago de impuestos. ¿Quieren que pongamos la lista de cuánto condonaban y a quiénes? ¿La pones? Por eso es el enojo, pero ofrezco disculpa. Antes de que busquen eso. A ver, miren, los que no pagaban. Grupo Televisa, condonación en 2 sexenios, 20,488 millones de pesos. Banamex, 15,880. No es un banco que tiene utilidades de miles de millones, que le condonan los impuestos, cuando todos pagamos, hasta la gente más humilde paga impuestos, porque cuando se compra una mercancía se tiene que pagar IVA, ahí va un impuesto, condonación. Cemex, 12,775 millones. Grupo Carso, 10,292. Grupo Salinas, bueno, ICA, 7,827. Grupo Salinas, 7,775. Inbursa, 7,344. General Motors, 6,230. Alfa, 4,090. Volkswagen, 4,058. Ya, ¿para qué le sigo? Pues esto ya se corrigió, porque logramos, cuando todavía no estaban tan descarados los legisladores del bloque conservador defendiendo intereses como están ahora, todavía pudimos hacer una reforma al artículo 28 de la Constitución y se prohibió la condonación de impuestos. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues que ha aumentado la recaudación como nunca, porque ya no hay estos privilegios. Claro, pues como los señores estaban en el paraíso fiscal, ahora están enojados, ¿no? Ya terminamos. Una vez consumado el fraude electoral del 2006, ¿sí?, el 22 de marzo de 2007
priistas y panistas modificaron la ley del ISSSTE. Lo mismo que hizo Zedillo con la ley de los trabajadores, hicieron para los trabajadores al servicio del Estado. También privatizaron sus pensiones. Esto también ya se corrigió con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque un trabajador, un oficinista al servicio del Estado, de acuerdo a esta ley de Calderón con la maestra Elbester Gordillo, un trabajador al servicio del Estado se jubilaba o se iba a jubilar con el 30% de su sueldo. Ahora ya no, ahora va a recibir el 100%. Esto aplica también para maestros y aplica para todos los trabajadores al servicio del Estado, lo que se hizo. El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación de impuesto empresarial a tasa única y esto por depósitos en efectivo. Esto ya se modificó. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la ley de petróleos mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados, así les llamaron, a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación del petróleo. Son concesiones exclusivas hasta por 25 años mediante la asignación de áreas o bloques del territorio. Aquí está, mire. Por cierto, la Suprema Corte convalidó esa reforma, y rechazó una controversia constitucional presentada por 5 presidentes municipales alegando que carecían de interés jurídico en el tema. También resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas. Ahí sí no prosperaba nada, no había ningún recurso de inconstitucionalidad que fuese aprobado, como en los últimos tiempos. El 30 de noviembre de 2012, sí, siguiendo la cronología de la ignominia, recordemos que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16%. Este fue otro aumento. Nada más que el primero fue solo el PRI, del 10 al 15, y del 15 al 16 ya fue conjuntamente PRI-PAN. También incrementaron el impuesto sobre la renta del 28 al 30%, y eso también. Autorizaron los impuestos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. El 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores de los 2 partidos aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación. Esto ya también lo corregimos. El outsourcing, el pago por hora sin prestaciones sociales. Por eso, de nuevo pregunto, ¿qué hicieron en beneficio del pueblo? Nada. En el periodo neoliberal. El 2 de diciembre del 2012, al día siguiente de haber tomado posesión como presidente de la República, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el Pacto por México, en el cual se acordó ampliar y extender las privatizaciones del sector energético, la privatización de la educación, de la seguridad social y de las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante y de los intereses extranjeros. ¿Ustedes saben que esas reformas del Pacto por México las hicieron en despachos de abogados y les entregaron las reformas a los legisladores para que las aprobaran? Pero ni siquiera se hicieron ni en el Ejecutivo ni en el Poder Legislativo. Intervinieron hasta gobiernos extranjeros, sobre todo en la energética. La mandaron de Houston. La mandaron de allá. Sí. El 13 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que esta la defendió Claudio X González, o sea, por eso no extraña nada, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. Asimismo, el 20 de diciembre la mayoría de los senadores votó a favor de dichas modificaciones constitucionales y a partir de ese momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia
contra el magisterio. ¿Por qué no hemos tenido problemas nosotros? ¿Por qué no han habido suspensiones de clases? Entre otras cosas, porque se respeta a nuestros maestros, a nuestras maestras, no lo que sucedió en este tiempo, que se les ninguneaba, se les perseguía, se les reprimía. Maestros acusados porque se oponían a la mal llamada reforma educativa, acusados de lavado de dinero, encarcelados en reclusorios de alta seguridad, en penales de alta seguridad. El 18 de diciembre de 2012 el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. ¿Se acuerdan de que decían de que se iban a acabar los monopolios en las telecomunicaciones? Los preponderantes. Se creó el IFETEL para regular el sector. ¿Cuáles son los resultados? Siguen los monopolios. Es esto, ¿no? El 10 de septiembre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria, que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. La reforma aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 fue modificada por la Presidencia mediante 2 decretos. Bueno, es lo mismo, condonar y eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios para conceder subsidios o estímulos fiscales. No conformes con el avance en la privatización de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. Cuando se aprobó esta reforma, solicitamos, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución, una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, a pesar de haber reunido más de 3 millones de firmas y de haber cumplido con todos los requisitos, los ministros de la Suprema Corte, demostrando su lealtad servil a los potentados, declararon improcedente nuestra fundada petición de que se consultara al pueblo. En octubre de 2017 el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Hasta ahí termina? En fin, durante el periodo neoliberal las leyes se aprobaron por consigna y a modo, en el sentido que exigían los traficantes de influencias, políticos, funcionarios y legisladores para beneficio de particulares, sin importar el interés público. En los 36 años del periodo neoliberal, los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, solo estuvieron al servicio de la oligarquía, de la minoría rapaz, y no elaboraron nunca un decreto, una ley, un fallo u otra acción importante en beneficio de la mayoría del pueblo. Presidente, pues justo en esta revisión histórica que acabamos de ver, los 2 ejemplos que yo puse de estas pensiones vitalicias tocan a personajes que fueron fundamentales para este robo y este saqueo. El caso de José Ángel Gurría, que cobra pensión vitalicia en NAFIN, pues es orquestador del FOBAPROA, o sea, se sabe que era secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo y fue el que saca adelante pues ese atraco a la nación que vamos a seguir pagando hasta 2042. Y en el caso de Ernesto Zedillo, pues todas las reformas que se hicieron en su periodo, incluyendo por supuesto esto del FOBAPROA, pero sobre todo el golpe a las pensiones. Entonces quizás sea un buen momento para revisar las pensiones vitalicias. Sí, pero si se avanza en la reforma al Poder Judicial, yo creo que es un paso muy importante, porque como dirían los mismos abogados, el que puede lo más puede lo menos. Imagínense que ya no haya ministros que ganen 700,000 pesos mensuales. Si esa reforma se aprueba, que es devolverle su validez a la Constitución, que establece en el artículo
127, que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, y los ministros están ganando 4 veces más que el presidente. Si entre todos logramos eso, pues va a ser un día de fiesta, el día que se apruebe esa reforma. Y lo otro es que el pueblo va a elegir, se va a hacer valer la democracia, porque en la democracia el pueblo manda, el pueblo decide, lo que establece el artículo 39. El poder reside en el pueblo y se instituye para su beneficio. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Artículo 39 de la Constitución. Entonces ya no queremos simulación democrática, no queremos que haya una oligarquía, una minoría de privilegiados que sean los que dominen, manden en México y que usen como fachada, como parapeto la democracia. Eso es pura demagogia. Ya no queremos eso. Queremos democracia de verdad, que sea el pueblo el que decida. Por eso a los legisladores, a los senadores les va a tocar, porque es la historia. Así es. Es decidir de qué lado están. Y como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. No hay término medio entre defender los intereses de una minoría privilegiada o defender los intereses del pueblo de México. A ver, ¿dónde está la medianía ahí? ¿Sí? No son tiempos de moderación, son tiempos para la definición. Entonces, por eso, celebremos con gusto el que estemos viviendo. El cambio es evidente y necesario, y es fundamental que el pueblo siga manteniéndose informado y participativo. Estamos viendo una evolución positiva en la política de nuestro país, y eso es algo que debemos apoyar y celebrar. ¿Qué opinas tú sobre las declaraciones de nuestro presidente AMLO y la situación política en México? Desde mi perspectiva, la reforma judicial que se está discutiendo es un paso crucial para mejorar nuestro sistema legal. Estoy a favor de esta reforma porque busca erradicar prácticas que han dañado la confianza del pueblo en nuestras instituciones. Necesitamos un sistema judicial que no solo sea más transparente, sino también más justo y equitativo. Una de las principales razones por las que apoyo esta reforma es que busca acabar con la impunidad que ha permitido que ciertos individuos y grupos evadan la justicia. También es fundamental que se combata el nepotismo, asegurando que los puestos en el Poder Judicial se ocupen por méritos y no por favores personales. Además, es hora de revisar y ajustar los salarios exorbitantes que algunos miembros del Poder Judicial reciben, de manera que los sueldos estén alineados con el del presidente de México y reflejen un sentido de equidad en el servicio público. Esto no solo contribuirá a una mejor distribución de los recursos, sino que también ayudará a restaurar la confianza en nuestras instituciones. En resumen, esta reforma es una oportunidad para construir un sistema judicial más transparente, justo y responsable. Estoy convencida de que estos cambios son necesarios para avanzar hacia un México más equitativo y libre de corrupción. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador.